Bueno, yo Continúe, creo general que, Alexander López. bueno, presidente, yo creo que el Congreso hoy tiene uno de los retos más grandes de su historia. Y pasamos por una pandemia que pues, nos tiene acorralados, una pandemia que definitivamente obliga a que, a que este Congreso, por primera vez en su historia, reclame su autonomía y reclame su independencia de las demás ramas del poder público. No podemos quedarnos callados hoy en un día de jornada de protesta, de paro nacional que ha sido convocado por las centrales obreras, por los pensionados, por los estudiantes y por los miles y miles de colombianos y colombianas que rechazan la forma como se gobierna en este país. Es absolutamente terrible que en medio de semejante tragedia que vive nuestro pueblo colombiano, el presidente Iván Duque, el sector financiero y su partido, el Centro Democrático, presenten semejante ataque, un ataque miserable, un ataque despiadado contra el pueblo colombiano, con una reforma tributaria que definitivamente agrede de manera directa a los 50 millones de colombianos. No tienen en cuenta la situación que hoy vive Colombia. Más de 90.000 personas fallecieron producto del contagio del coronavirus. Pero además de eso, nos encontramos en una situación alarmante en el país. Miles de familias hoy en Colombia no tienen cómo alimentarse. 5 millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. 600.000 micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieron, fueron cerradas por culpa no solamente de la pandemia, sino también de la omisión, de la negligencia y de la actitud, ¿sí?, clasista que el gobierno del presidente Iván Duque y él especialmente no le ha permitido a esas empresas y a esos empresarios salir adelante. Cientos de familias y de personas confinadas en este país. Los niños y los jóvenes prácticamente encerrados, sin poder asistir a las escuelas y colegios. Una situación de esta, señor presidente, obliga a que definitivamente la lectura que tenga este Congreso sea diferente a la que se está planteando hoy desde el gobierno nacional. Es absolutamente inapropiado, inconveniente lo que se está planteando hoy en esta reforma tributaria. Que mientras la clase media lucha por no desaparecer, por no caer en los niveles de pobreza en las que hoy están cayendo, sea justamente la clase media la que tenga que soportar una carga de impuestos y unas medidas económicas que definitivamente no van a poder soportar. Perseguir a unos pensionados que ya le cumplieron al país, que durante 20 y 30 años, señor presidente, ¿sí?, ahorraron para poder tener una pensión digna y poder sostener no solamente a su familia, sino a otras familias que hoy dependen de una pensión. Es absolutamente un acto miserable. Perseguir a los trabajadores. ¿A cuáles trabajadores? Si antes de la pandemia ya teníamos 3 millones de personas sin empleo. Y después de la pandemia el número supera ya los 9 millones de trabajadores sin empleo, sin ingresos. A esos son los que está persiguiendo directamente una reforma tributaria. Una reforma tributaria que además de eso persigue también, ¿sí?, a unos sectores populares que hoy deambulan por las calles en la informalidad, que no tienen cómo ingresar alimentos, no tienen cómo pagar sus viviendas y que hoy ese deterioro social vuelve insegura a las ciudades. A los niveles de inseguridad que se están presentando en el país, producto de la miseria y de la pobreza, son absolutamente cuestionables en relación a las medidas que se están planteando. Gravar con IVA los servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6 definitivamente no tiene límites. Pretender atacar a los jóvenes y a las familias que hoy de manera obligada acuden al Internet y graban el Internet como una medida de recaudar recursos, ¿sí?, a unas familias que escasamente sobreviven en medio de una pandemia, en medio de una crisis social. Grabar con IVA los computadores no solamente es perseguir a las familias, sino a los jóvenes que quieren educarse y quieren formarse. Se dieron cuenta también que las personas están acudiendo a comprar una bicicleta porque no tienen cómo pagar un sistema de transporte masivo o un transporte público.
y también graban con IVA, ¿sí? Las bicicletas. No contentos con ellos, se dieron cuenta también el presidente Iván Duque y su famoso ministro Carrasquilla, que estaba muriendo mucha gente en el país y también decidieron grabar los servicios funerarios. No hay nada de humanidad en este gobierno, señor presidente. Pero además de eso, autorizan el cobro de peajes en este país, en un país donde la mayoría de los recursos de infraestructura se pierden, se los roban y casi que nunca las obras las hacen. Peajes en unas ciudades que hoy prácticamente desaparecen, ciudades que hoy no tienen ingresos, distintos a los esfuerzos que hacen los contribuyentes. Pero además de eso, el presidente Iván Duque, como si fuera poco, en esa decisión de recaudar casi 30 billones de pesos, solicito también autorización al Congreso, señor presidente, para que le permitan enajenar los activos de las empresas más importantes del Estado. Quieren hacer moñona, quieren hacer fiestas con este país. Es absolutamente insensato. Mientras tanto, el presidente Iván Duque, su gobierno, siguen protegiendo a los intocables de este país, a los más poderosos, al sector financiero, a los grandes poderes económicos que por demás financian las campañas del presidente Iván Duque y de un grupo importante de estos congresistas que hoy están actuando de manera irresponsable y de manera irracional en el país. Permiten que en Colombia las exenciones superen los 50 billones, teniendo ahí gran parte de las soluciones a la crisis económica que tiene el país. Una evasión superior a los 30 billones de pesos es inaceptable. Demuestra cómo finalmente se quiere arruinar a los más débiles y proteger a los más poderosos. Lo dijo la misma Oficina de Transparencia por Colombia, la Presidencia de la República. En Colombia se pierden al año 50 billones de pesos. Eso es una verdadera vergüenza, pero a cambio le quieren sacar a las clases medias, a los trabajadores, a los pensionados, a los más débiles, una plata que no tienen, unos recursos que no tienen. O sea, ¿hacia dónde quieren llevar este país? ¿Hacia dónde lo quieren trasladar? Todos lo sabemos en este país. Fue reportado inclusive el ministro Carrasquilla en el año 2016-2017 de tener plata o de tener ahorros en paraísos fiscales. Más de 300 billones de pesos de colombianos adinerados, muchos de esos recursos productos de la corrupción, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de todo lo que se han robado en este país a través de los años. Hoy más de 300 billones de colombianos y colombianas están en paraísos fiscales. ¿Por qué el gobierno nacional no persigue eso? Paralela a esa decisión también de querer golpear al pueblo colombiano, está la decisión del presidente Iván Duque de comprar una flotilla de aviones de guerra. Ayer justamente veíamos cómo Colombia era calificado como el segundo país de Latinoamérica que más recursos destinaba en guerra. Es una vergüenza. Un país destinando la mayor cantidad de sus recursos, de su presupuesto a la guerra, mientras los niños y los jóvenes no tienen escuelas y colegios donde estudiar. Esta reforma tributaria es una verdadera tragedia. Por eso nosotros insistimos y le hacemos un llamado a este Congreso. O sea, aquí no hay que negociar nada. Esta reforma tributaria no le sirve al país. Esta es una reforma tributaria que tiene que ser retirada, que tiene que ser archivada. Si este Congreso, en el que estamos nosotros, quiere algún día reivindicarse con el país, quiere algún día representar efectivamente a los ciudadanos, pues este es el momento. Y es un llamado que yo le hago a ustedes, colegas senadores y senadoras. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esta reforma tributaria que ha presentado Iván Duque, su gobierno y su partido, sea discutida en este Congreso. O sea, ¿qué vamos a discutir? El IVA del 19% a la gasolina, eso es discutible. Gravar las pensiones de los colombianos, golpear las clases medias, perseguir a un trabajador que se gane 1.700.000 pesos. Grabar los servicios funerarios del país, ¿eso es negociable? No, nada de esta reforma tributaria es negociable. Nada, absolutamente nada es negociable. Aquí tenemos que buscar salidas reales, y salidas reales es disminuir los niveles de corrupción que hay en este país. Salidas reales es aplicar impuestos reales, desmontar el sistema proteccionista. Senador Alexander, active el micrófono. Lleva 7 minutos. Senador Alexander, active el micrófono. 2 minutos, presidente. Señor. 2 minutos, presidente, y termino. Lleva 7 minutos, sí. 2 minutos más, señor secretario. Le agradezco enormemente, señor presidente. Entonces, definitivamente,
Aquí nosotros tenemos que propender, ¿sí?, por hacer justicia tributaria en Colombia. O sea, la decisión que se tiene que tomar en este Congreso es una decisión de defender los intereses de 50 millones de colombianos. No puede ser que el 0.1% de la población siga empobreciendo nuestra patria mientras ellos se enriquecen y se enriquecen. El sector financiero, presidente, en solo 2 años ha tenido utilidades superiores a los 32 billones de pesos. Eso es una vergüenza que esto ocurra en el país, mientras miles de trabajadores, miles de empresas desaparecen. Eso es inaceptable. Por ello nosotros, desde el Polo Democrático, planteamos, sin ninguna vacilación, el hundimiento inmediato de esta reforma tributaria. Aquí no hay nada que negociar, no hay nada que discutir. Están alistando y están preparando, ¿sí?, los tanques de mermelada para satisfacer los intereses y los apetitos mafiosos y politiqueros de sectores políticos en este Congreso que no piensan en el país, sino que piensan siempre en beneficiar a los más poderosos y los más ricos. Por eso hoy Colombia está en la calle. Por eso miles de hombres y mujeres hoy rechazan este gobierno y rechazan estas medidas que históricamente le han aplicado al país. Pasar una reforma tributaria como la que hoy ha presentado el gobierno de Iván Duque es condenar a la inviabilidad, a la miseria y a la pobreza, hoy, mañana y siempre, al pueblo colombiano. Por eso insistiremos en el archivo inmediato de la reforma tributaria. Aquí no hay que negociar absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro y después la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Es que solo me quisiera referir, no, obviamente no voy a hacer un análisis de los acontecimientos de ahora del país. Yo aspiro a que la policía tome todas las medidas de prudencia posibles y lo mismo los manifestantes. Pero indudablemente por encima de manifestantes y de policías hay una enorme responsabilidad política del presidente de la República alrededor de la presentación de un proyecto en donde el Congreso va a ser protagonista central, una reforma tributaria que gira alrededor de descargar el endeudamiento del país, el déficit fiscal, producto de un crecimiento de la deuda cuyos móviles han terminado ser simplemente una política económica de sustento a las utilidades del sector financiero. Porque de reactivación económica, nada, y de control de la enfermedad, nada. Y quiere descargar esa responsabilidad en el bolsillo de la gente que come, incluso hoy con hambre. Impuestos a la comida cuando el hambre crece e impuestos a la gente de trabajo que trabaja cuando el desempleo crece. Es dantesco, Dios. Es una estupidez. ¿Qué más se le puede decir a eso? Poner el servicio al servicio de intereses tan poderosos económicamente todo el Estado, cuando el Estado debe estar al servicio de la gente. Pero me quiero referir, presidente, y porque la Comisión Primera tiene que ver con el tema, es a la actitud, al fallo de tutela entre partes que no tenía que ver con este día, que ha hecho la magistrada Nelly Villamizar, que conozco muy bien, siendo alcalde. Creo que es un acto de locura, pero que la Comisión Primera no puede, con su silencio, legitimarlo. Prácticamente por tutela que está hecha para defender los derechos fundamentales, esa es su esencia constitucional, se está decretando la dictadura en Colombia. Porque el derecho a moverse, a protestar, a decir, independientemente si estamos de acuerdo o no con él, es un derecho fundamental de la Constitución colombiana. Ni una resolución de gobierno, ni siquiera una ley del Congreso de la República, ni tampoco una decisión judicial pueden derogar la Constitución del 91. Y la magistrada Nelly Villamizar lo está haciendo. Está derogando un derecho fundamental. El derecho a expresarse, el derecho a reunirse. Está derogando el Estado social de derecho ante nuestros ojos.
Y la comisión primera, que es la que cuida desde el punto de vista legislativo la Constitución del 91, no puede aplaudir, no puede silenciarse ante un hecho de estos, que parece más una especie de componenda en las vísperas, sacar un fallo sobre un asunto que nada tiene que ver con la movilización del día de hoy, hacerlo tan de afán, tan de mala manera, colocar bajo las burlas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no tiene responsabilidad del tema, y darle al gobierno un instrumento que solo sirve para una cosa, para decir que entonces tiene la autorización de usar la fuerza represiva contra la ciudadanía, es decir, el acto violento y bárbaro de la dictadura. Así que yo quiero expresar como colombiano, como dirigente de la oposición, como ex candidato presidencial, como uno de los constructores de la Constitución del 91, mi voz de rechazo a la actitud arbitraria de la magistrada Nelly Villamizar y al flaco servicio que le presta a la democracia, y en cambio sí al fortalecimiento de la violencia y de la dictadura en Colombia. Gracias, señor presidente.